Uno de los aspectos recurrentes que surge cuando se piensa en educación y en lo que se necesita para una educación de calidad es el pensamiento del profesorado. En el panorama actual, donde se puede hablar de tendencias, desafíos y necesidades de reconceptualización, temas muy divulgados contemporáneamente por documentos de diversa índole, de los cuales nos servimos como referentes, el pensamiento del profesorado es motivo de investigación y de discurso teleológico. ¿Qué es lo que pide el sistema educativo de los maestros y qué es lo que quieren los maestros? ¿Cuáles son las concepciones y percepciones que ellos sienten de lo que hacen, de sí mismos y cómo construyen a partir de ello y de sus experiencias en contexto, enfoques y actuaciones para responder a los nuevos desafíos de formación? Cuando hablamos de maestros, ¿hablamos de pedagogos? Darnos cuenta de que nosotros no trabajamos con con sujetos infalibles ni con objetos, sino con seres humanos, con personas con una variabilidad extraordinaria y donde puede suceder que algo que le funcionó a todo el mundo a nosotros no funcione, entonces nosotros tenemos que hacer una construcción nueva para poder, y qué bueno es que despertemos en esos muchachos como intentamos hacerlo a través de la maestría, sobre todo tratar de despertar ese interés por ahondar sobre más allá de lo que estamos viendo que no funciona, y esa reflexión investigativa es la que de todas maneras nos mantiene activos en ese proceso. Entonces, sí, indudablemente, pues hay que reconocer esos constructos nuevos y hay que valorarlos. Eso evidencia que se está creando como comunidades alrededor de un pensamiento pedagógico contemporáneo, pertinente, que esté pues atendiendo a esas necesidades que están pues evidenciándose en las instituciones educativas. Estudiar el pensamiento del profesorado puede derivarse o integrarse desde diferentes perspectivas, y la literatura sobre las teorías y creencias de los profesores es abundante. Eso complejiza la investigación. Distintos aspectos son investigables en la larga tradición de esta línea: el del conocimiento del profesorado, el de las creencias, las percepciones sobre su quehacer, sobre las epistemologías y constructos personales, el análisis de sus concepciones, sobre currículo, sobre la práctica didáctica, sobre el aprendizaje, sobre la evaluación, sobre su conocimiento profesional y sobre sí mismos. Maestros que sean capaces de producir o generar transformaciones en sus espacios de trabajo, en sus instituciones educativas y en el contexto regional y nacional, ¿por qué no? Transformaciones como, por ejemplo, generar innovaciones a nivel pedagógico, a nivel didáctico, a nivel curricular, a nivel formativo en las instituciones educativas. O sea, se piensa desde la maestría que cada maestro que se forma, cada magíster que egresa, sea como un agente más de cambio y de innovación en el contexto. Pero, ¿qué diferencia hay entre creencias, concepciones y percepciones? ¿Cómo determinan ellas el quehacer de los educadores? Creo que ya hay avances para tener un pensamiento, digamos, compartido del Caribe, pero creo también que hay que hacer mucho más esfuerzo ahora para construir un discurso pedagógico en torno a lo que es la educación en el Caribe, porque nuestro mundo cultural tiene unas particularidades que no podemos desconocer, y en esa medida pues tenemos que trabajar más en unión y en trabajo cooperativo de todo lo que es el SUE Caribe con todas las universidades y docentes, para ir hilando un discurso que nos identifique como universidad, como institución formadora, en este caso para profesores, que es el tema en que la maestría está. Desde los aportes de diferentes corrientes estructuralistas, funcionalistas y representacionalistas, las creencias son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable.
Las creencias son dependientes y relativas a la interpretación. Las creencias son representaciones mentales y tienen un papel causal, porque están en relación con las percepciones y con las acciones. Las percepciones generalmente causan creencias y las creencias causan acciones. Para comprender cómo se generan los cambios en el pensamiento del profesorado, conviene aclarar mucho más el significado de las percepciones y las concepciones. Las percepciones son un componente funcional del procesamiento de la información y por tanto de la actividad cognitiva. Están influenciadas por las experiencias, creencias y concepciones, y ellas a su vez intervienen en las decisiones, afectan las expectativas y juicios e influyen en el comportamiento. Cada percepción comporta una interpretación y lejos de ser solo un fenómeno sensorial, configura una conducta psicológica compleja, vinculada a referencias particulares elaboradas a partir de la propia experiencia individual y social. Por su parte, las concepciones dan significado a las experiencias. Son un conjunto de principios, opiniones y convicciones que determinan la línea de actividad y la actividad misma que hacia la realidad mantiene un individuo, un grupo social, una clase o la sociedad en su conjunto. Las concepciones son interdependientes de las creencias y esquemas y funcionan como un filtro que regula de forma consciente o inconsciente el estilo personal de enseñar y las decisiones que se toman durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el caso de los maestros, hay mucha investigación sobre la manera como sus creencias, sus percepciones y sus concepciones se reflejan en la práctica pedagógica y cómo solo si éstas evolucionan marcan el ritmo del cambio y de la innovación, no solo del pensamiento, sino de la acción. El que esto no ocurra puede significar que las concepciones, pese a que cambie el discurso, permanecen estáticas, se afianzan anacrónicas y no se trasciende a la acción y se disminuye la creatividad. En este campo de investigación es posible analizar entonces los modos diferentes en que el profesorado experimenta, percibe, se representa e interpreta la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, configurando con ello un marco de concepciones que deriva en enfoques reconstruidos desde sus perspectivas personales. Se vuelve muy fluido, muy suelto y su discurso mejora en la medida en que interioriza y de alguna manera asimila todo esto que le estamos ofreciendo. Cuando es capaz de construir significados, eso para mí es un elemento de gran valor, porque que le dé un valor en contexto, que le dé un significado en contexto y que sea capaz de construir sus propios significados. En el devenir de la vida de un maestro, en ese reconocimiento de sí mismo, de lo que ha aprendido mientras enseña, de lo que ha tenido que hacer para aprender a enseñar en la escuela o en la universidad, y de cómo eso ha afectado su propio ser, emergen sus propios por qué, aclaradores, explicativos, justificantes, y desde esa experiencia metacognitiva otorgar un significado individual que puede o no transferirse a lo social. Surge aquí otra pregunta. ¿Es capaz de expresarse un maestro en coherencia con los cambios de los que él es consciente? Ha permitido que desde los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos se pueda hacer un ejercicio más consciente de la profesión, teniendo en cuenta que las transformaciones que se generan en la institución no dependen del azar, sino de un estudio, de una planeación consciente que tiene un trasfondo, y es un trasfondo pedagógico, un trasfondo epistemológico y un trasfondo sobre todo investigativo. A la par que desarrollamos esta idea sobre la conciencia de uno mismo como maestro y la posibilidad de emergencia de un pensamiento pedagógico propio de cara a la realidad de cada maestro,
Se pueden introducir elementos que cumplen función de argumentos sobre el cambio ineludible en el pensamiento y en las acciones cuando se trabaja por mejorar la calidad de los procesos. Cuando uno ya ve que empiezan a generar esa actitud y eso. Y por su práctica. Exacto. Y claro, con una actitud emancipada de revitalización, ya uno va encontrándole sentido a que ya es un estudiante con cierto nivel de crítica. Muchas estrategias se han puesto en marcha, acciones para mejorar la eficacia de los procesos educativos y para favorecer, aún en medio de los temores, de las incertidumbres y las crisis, las oportunidades para evolucionar, para transformarnos, para pensarnos de una manera distinta como sociedad y como cultura, para producir y sostener los cambios que suceden aunque sean imperceptibles. ¿Por qué en algunas cosas no cambiamos? Creo que ya lo dije, y tiene que ver con miedo. Nosotros tenemos miedo a cambiar. El cambio implica un compromiso, un mayor compromiso, una mayor responsabilidad, una mayor actualización, y no lo estamos haciendo. Falta de pronto un poco más de capacitación, de formación en la parte investigativa, en los docentes. Los estamos dejando solos, porque de pronto nosotros acá como docentes de SUE Caribe estamos llegando a la Universidad de Córdoba y estamos encontrando elementos y queremos transformar, pero lo poquito que estamos llegando acá no es suficiente para las masas de docentes que están allá y que de pronto no están siendo capacitadas, y que el gobierno les falta formas y estrategias de llegar a ello. En vez de invertir en programas que no están haciendo eco de pronto en las instituciones educativas, ¿por qué mejor no formamos a nuestros docentes para que desde el interior de las instituciones educativas ellos puedan crear esos programas para intervenir y mejorar su práctica? Sino que es necesario que desde abajo emerjan y hayan, digámoslo así, transformaciones propias de los docentes. El docente que se levanta y dice, aquí queremos un pueblo libre, no a través de la guerra, es a través del conocimiento, es a través de propuestas serias, es a través de que nos levantamos y decimos, aquí nosotros pensamos y creemos que lo mejor para nosotros es esto, desde nuestro contexto, desde nuestra realidad. Si lo hacemos así, transformamos. Si lo hacemos así, cambiamos. ¿Qué diferencia hay entre el concepto de maestros, de educadores, de profesores, de docentes y cómo nos separamos o nos adherimos al concepto de pedagogía? ¿Qué significa ser pedagogo? Ser pedagogo implicaría preguntarnos por las relaciones o por las interacciones, por ese diálogo entre quienes enseñan y quienes aprenden en un espacio formal, generalmente concebido como escuela, indiferente del nivel, en educación básica, media o superior. Yo pienso que hay un problema de ética también, hay un problema de ética, un problema de motivación, hay un problema de estructura, hay un problema de camisa de fuerza, de sentir que debemos cumplir con unos estándares. Entonces, está bien, son unos derechos básicos de los niños, pero ellos también necesitan no saber de todo, sino disfrutar el aprendizaje. ¿Y cómo hacemos para que lo disfrute el niño y yo si son una gama de elementos que deben intervenir? Entonces, pienso que esos cambios, si se dan, se están dando de manera silenciosa y que deben ser más mostrados, más espacios donde podamos dialogar los maestros, donde se puedan evidenciar estas prácticas. Creo que los maestros buenos somos esos que carecemos de recursos y que nos valemos de cualquier cosa para crear nuestras propias estrategias. Pienso que porque nos da miedo actualizarnos, nos da miedo entrar en estas nuevas realidades, porque pensamos que lo que los chicos de ahora quieren es lo que nosotros de pronto en tiempos atrás era lo que deseábamos aprender. Y nuestros chicos están emergiendo en otros contextos distintos, y es a partir de esos contextos en que tenemos nosotros que vivenciar esas nuevas realidades para empezar a hacer transformación. ¿Podemos cambiar? ¿Podemos empezar a pensarnos todos los maestros como pedagogos de nuestro tiempo? Somos una comunidad. Somos con nuestro actuar hoy determinantes de nuevas corrientes de pensamiento y acción.
Con la actitud comprometida de los maestros, con la confianza en su poder como agentes de cambio, afectan o influyen en la evolución de las realidades en nuestros colegios, escuelas y universidades, en las instituciones y en la sociedad misma. Bien, es importante también preguntarse en medio de todo esto, ¿por qué no cambiamos? Y me remonto a lo que decía inicialmente. Yo creo que aquí hay un problema de actitud, indudablemente. Aquí el no cambiar, puede uno pensar, no, es que las autoridades no dan los recursos, es que a la educación no se le presta importancia. Sí, todas esas reivindicaciones son claves, pero yo pienso que el problema del cambio aquí es de actitud, es de querer y de hacer, ¿ya? Es de verdaderamente comprometerse con lo que se está haciendo. Por ejemplo, un maestrante que salga aquí de la universidad no puede pedir, no puede esperar, ¿verdad?, de que venga una política de la alcaldía, de la Secretaría de Educación, del ministerio, para que él haga transformaciones en su institución educativa. No puede, sencillamente lo tiene que hacer, ¿sí? Que si ve que algo, unas problemáticas están afectando la calidad educativa, intervéngala, ¿sí? Si es que no requiere tampoco que le aporten recursos, ni que se estén estableciendo unos programas de experiencias significativas, que a veces son más un saludo a la bandera, a los cuales los educadores recurren a hacer en 2-3 semanas algo que demuestra que sí lo pueden hacer si lo hacen sistemáticamente, convencidos de lo que están haciendo. Entonces, en conclusión, ¿por qué no cambiamos? Porque hay un problema de actitud, ¿sí? Porque hay un problema de no comprometerse, de no creer que las cosas se pueden transformar desde el lugar donde cada uno de nosotros está. Yo pienso que en principio el cambio en el pensamiento del maestro, el cambio del pensamiento sobre lo que es el ser educador, sobre lo que es el ser maestro, el cambio de pensamiento, el conjunto de creencias, valoraciones y representaciones sobre el aprendizaje, matizado por los hallazgos que en neurociencia, en neurofisiología del aprendizaje están hoy asequibles para ellos, desde las mediaciones que nosotros utilizamos en los diferentes cursos y desde la propia capacidad de autoaprendizaje, hace que el pensamiento del profesorado se transforme. Ahora, que ese pensamiento constituido por creencias, representaciones, valoraciones e imaginarios se constituya en pensamiento pedagógico y que desde el pensamiento pedagógico individual, que es el que matiza las relaciones maestro-alumno, maestro-aprendiz o maestro-comunidad, se constituyan escuelas de pensamiento, yo creo que es posible, y que si existiera la manera de sistematizar utilizando precisamente la investigación o la reflexión, la autorreflexión y las narrativas en proyectos como este que estamos realizando, de recoger a través de testimonios, historias de vida, experiencias y vivencias, podríamos empezar a hablar de pensamiento pedagógico del Caribe y constituir una escuela, no por el hecho de que sea una organización en el sentido estricto de institución, sino en el sentido de espacio de aprendizaje permanente, en que los maestros se vuelven interlocutores unos de los otros y donde se da cabida a múltiples maneras alternativas de enseñar, entendiendo la variedad y la policromía que en el Caribe colombiano existe en relación con estilos de aprendizaje y con formas de vivir la vida y vivir el mundo. Entonces, realmente hablar de una escuela de pensamiento pedagógico en el Caribe colombiano es un desafío posible, pero desde una perspectiva, desde una mirada no necesariamente institucional, sino de una manera más natural, en que los maestros se convocan mutuamente a través precisamente de un programa que los une, que los congrega y que están definitivamente comprometidos con hacer cambios que se puedan traducir en el tiempo en mejores niveles de desarrollo y de expectativas de calidad de vida de las personas que hacen parte de nuestras regiones, nuestras subregiones, en los contextos institucionales, comunitarios y a nivel realmente en el más amplio sentido de región o de territorio.